Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar el conversatorio titulado Estudiar Ingeniería Forestal, la profesión que salvará el planeta. En este conversatorio te invitamos a participar de una amena y cálida reunión donde podremos conocer acerca de la situación forestal, las bondades de estudiar y ser profesional en la ingeniería forestal, los desafíos que enfrenta el sector y el profesional y las estrategias y grandes oportunidades que nos brinda tan noble accionar si así lo elegimos cada día. En esta oportunidad quiero contarles que hubo 215 participantes inscriptos. Vamos a ver ahora cuántos ingresan a la sala. Tenemos una restricción ahí, pero son de diferentes países de Latinoamérica, gente de México, Colombia, Honduras, Perú, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Chile, Ecuador y Argentina. Y nuestros conversatorios tienen esa modalidad, van a compartir una charla entre el anfitrión, que es Juan Emilio Bragado. Él es ingeniero forestal, maestrando en ciencias forestales, especialista en gestión de bosques urbanos y periurbanos. Recibió 2 becas de la Universidad de Yale para sus posgrados sobre restauración de bosques tropicales y agropaisajes sostenibles. Tiene vasta experiencia en gestión forestal, es consultor forestal de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y es auditor líder de gestión forestal sostenible, CERFOAR del PFC. Nuestro invitado de hoy es José Carlos Martínez. Él es ingeniero forestal. Durante su trayectoria laboral, con 13 años de experiencia, ha sido promotor de emprendimientos con una vía para tener más y mejores bosques. Es precursor del programa Joven Emprendedor Forestal, iniciativa de la organización de la sociedad civil Reforestamos México. Durante los últimos 7 años, Joven Emprendedor Forestal, bajo la dirección de José Carlos, ha impulsado a docentes y estudiantes de carreras forestales de Latinoamérica a adquirir habilidades relacionadas con el emprendimiento. Como director de innovación en Reforestamos México, ha impulsado la formación y profesionalización de empresas del bosque, con énfasis en el crecimiento de empresas rurales, de mujeres y de jóvenes. Ha estado al frente de diversas iniciativas que vinculan el emprendimiento y el bosque y visibilizan al sector forestal ante la iniciativa privada, gobierno y aceleradoras de negocios. Recientemente llevó a cabo el foro virtual Bosques del Futuro, es consejero de organizaciones juveniles como Chaupea y Alesif, es divulgador de sus temas de interés, por lo que produce el canal de YouTube JC El Forestal, así como el podcast 1000 Trabajos para Forestales, espacio donde se exponen experiencias de emprendimientos, investigación y docencia. La modalidad es, vamos a compartir con ellos, con Juan Emilio Bragado y con José Carlos Martínez, la charla que van a tener, y después se les va a dar lugar. Yo voy a moderar un poco las preguntas como para ordenarlas por temáticas y demás, de los que vayan participando en el chat, y luego les vamos a dar la palabra. Aquí, a aquel que se anima se le da la palabra y pueden habilitar el micrófono y la cámara para que ambos, tanto el anfitrión como el invitado, pueda verlos y escucharlos. Así que los dejo con ellos y que disfruten. Juan Emilio, ¿querés habilitar tu micrófono? No te estoy escuchando. Tenés que habilitar tu micrófono. Ahí está, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Carlos? ¿José? Sí, te escucho perfecto. Bueno, sí. Bienvenidos a todos, agradecerles por abrazar esta convocatoria que venimos desde mayo, todos los viernes, participando con distintas temáticas y tratando primeramente de pasar esta pandemia de una mejor manera, reinventándonos y aprovechar esta creatividad y la tecnología de poder realizar estos conversatorios que son informales, como ustedes pueden ver en cuanto a la plataforma. Es muy casero, acá no hay mucha tecnología,
pero sí consideramos que hay un alto contenido en cuanto a lo científico, en cuanto al humano, por sobre todas las cosas. Y bueno, para mí es un privilegio tenerte, Carlos, José, porque de haber accedido. Creo que se pueden entablar grandes vínculos, sobre todo en la temática que abordamos hoy, que es el estudio de la ingeniería forestal. Tanto Verónica, nuestra moderadora y presentadora, como vos y yo, hemos abrazado esta profesión, la sentimos, somos apasionados, creemos, y bueno, me pareció muy interesante el hecho de, ¿hay que estudiar o no estudiar ingeniería forestal? ¿Qué es esto de la ingeniería forestal? Y Claro. qué mejor que con Juan Carlos abordar este gran interrogante. Seguramente hay muchos jóvenes, un poco la idea también es a los que están en dudas, a los estudiantes, y bueno, agradecerte, Juan Carlos. Hemos visto, te hemos conocido tu trayectoria, que no es mucha, pero muy rica, y creo que en esta hora que vamos a compartir, hora y pico, vamos a ir desasnando, digamos, todas estas cuestiones que tengan que ver con una profesión que a mi criterio, y seguro que comparte Verónica y vos, va en aumento en cuanto a su demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Juan, si contamos un poco la historia? ¿Cómo fuiste vos? ¿Cómo te surgió a vos el hecho de estudiar ingeniería forestal? Venir de una cuna forestal, de una zona forestal. ¿Cómo nace primero? Para ver cómo te apasionaste por la ingeniería forestal. Para después hacer un paneo de la realidad de los bosques, porque creo que está muy bueno que nos permitamos hacer un paneo de la situación de los bosques mundiales y ver el rol que estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo como forestales. Claro. No, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme por este espacio. Me emociona mucho poder compartir con todos ustedes. Estoy, pues siempre compartir las experiencias, las reflexiones es muy bueno, y toda la gente que se está sumando, pues muchas gracias por el tiempo que nos están dando para escucharnos. Pues mira, para empezar, donde yo vivía de adolescente, cuando tenía que elegir la carrera, realmente no es una zona forestal, o sea, no. Simplemente yo recordaba cuando tuve que elegir carrera, porque yo estudié en Chapingo, es una universidad que todas las carreras son relacionadas a lo rural, todas. Entonces hay agronomía, zootecnia, fitotecnia, forestales, sociología rural, economía agrícola, todo tiene que ser relacionado a rural. Pero entonces yo no sabía cuál elegir. Y lo que me pasó es que me senté en una de las calles del pueblo, y entonces vi en el pueblo donde yo vivo, que se llama Tlautla, que es un poco complicado porque es muy local el nombre, eh, está cerca del volcán, el volcán Popocatépetl. Entonces el volcán nos queda como a 11 kilómetros, o sea, nada, o sea, realmente si puede pasar algo, ahí nos toca a todos, pero bueno. Y lo que vi fue que los montes, la montaña ya no era tan verde como antes, eso fue lo que vi. Y entonces decidí estudiar ingeniería forestal, porque en mi mente lo primero que realizaba era bosques con ingeniería forestal. Y dije, bueno, yo recuerdo que cuando era más niño había más árboles y ahora no hay tantos, entonces quiero que haya más. Y así empezó la lección con forestales. Yo me acuerdo que incluso en la universidad donde yo estudié, el primer semestre te llevan mucho a viajar para que conozcas un poco lo que va a ser la carrera. Y a mí me llevaban a espacios y yo me acuerdo mucho, porque te lo platico, porque nos llevaban a aserraderos, ¿no? Y entonces, pues yo no estaba acostumbrado, porque yo no estaba en un lugar forestal, y escuchaba la motosierra, y obviamente pues era un ruido muy fuerte, y mis amigos me decían, ay, ¿cómo va a ser forestal si escucha la sierra y entonces es un ruido que le molesta? Y no es que me molestara realmente, sino pues era un ruido que no estaba acostumbrado antes, ¿no? No como ahora que lo escuchas y ya sabes de qué se trata y cuándo es bueno y por qué, y entonces entiendes muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que me di cuenta que forestales, pues en una idea muy simple, tenía que ver con los bosques, así muy, muy sencilla, pero cuando ya estudié la carrera, pero sobre todo cuando salí de la carrera, me di cuenta del potencial que tenía, del alcance, de lo que se podía lograr, y entonces yo decidí empezar a hacer videos para platicarle a la gente de lo que hacía un forestal, para que se dieran cuenta que es mucho, 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 muchas cosas, y por eso un día llegué a hacer estos videos de por qué estudiar ingeniería forestal. Es como una serie, cada año hago uno, pero este año decidí hacer uno que fuera por qué sí o por qué no,
para hacer un poco como este blanco y negro de por qué estudiar ingeniería forestal o no. Y mira, interesante. Mira, yo te resumo mi historia, sí, porque vos sos el invitado, pero yo en quinto año de la secundaria, pasando entrado el segundo semestre, no tenía ni idea qué iba a ser de mi vida. Y en una hora libre, así le llamamos acá cuando falta un profesor, es como que me entró un espíritu de responsabilidad con mis 17 años y me voy a la biblioteca y pido un libro que editaba el Ministerio de Educación, donde estaban todas las carreras, desde la A hasta la Z, todas. Wow. Y vos sabés que me pongo a estudiar, a ver, y por primera vez, porque yo también, igual que vos, no vengo de una zona forestal, nunca había escuchado la palabra ingeniería forestal, no sabía ni de la existencia. Pero cuando la leo y veo que existe esa carrera, y veo manejo de bosque, madera, es como que me enamoré. Y ahí dije, bueno, esto sigo. Y sigo, y bueno, me vine a estudiar, y bueno, la verdad que sin saber, debo admitir que sin saber lo que era, porque no había tradición forestal, es como que me inspiró y estudié, y bueno, es como hablábamos ayer, a medida que vas adentrándote en la carrera, te vas apasionando, vas amando, y vas viendo las grandes bondades que hay. Y el mundo es rico en bosques. En realidad, sí, el 30% de la superficie del mundo está cubierto por bosque. Eso ya es un indicador interesante de la demanda y de la necesidad de manejar los bosques, ¿no es cierto? Y bueno, ni hablar de lo que es Latinoamérica, de la abundancia en cuanto a superficie boscosa en los países de América del Sur, bueno, como ustedes, América Central y México, que hace de que, bueno, que la experiencia de un forestal se vea muy enriquecida y en aumento. Sí. ¿En qué hemos, o sea, para ordenar un poco también el diálogo, José, ¿por qué no estudiar? Vamos a empezar al revés. ¿Por qué no estudiar? Yo, ¿por qué no estudiaría ingeniería forestal? Vamos a ponernos pesimistas. Vamos a arrancar, ¿viste? En la película, ¡no! Claro. Hagamos un poco de historia también, porque es interesante hacer la autocrítica, veamos el rol que nos dan, ¿me entendés? La ocupación que tenemos en realidad y por qué no estudiar. Sí. Pongámonos un poco en negativo. ¿Por qué hemos fracasado? Fíjate, hay muchos datos y experiencias, pero voy a comenzar con esta historia porque se me hace muy relevante. Yo salí hace 13 años, egresé hace 13 años de ingeniería forestal y empecé a buscar trabajo. Cuando empecé a buscar trabajo, hubo dos experiencias que me marcaron como mucho. La primera era que en mi currículum, en lo que yo tenía, mi hoja de vida, lo que yo mostraba, una de las habilidades que mostraba era el inglés, ¿no? O sea, que yo decía, pues que estudié inglés y pues ahí más o menos voy. Y entonces cuando buscaba trabajo en lo forestal, me decían, eso no sirve de nada. O sea, no tiene sentido, no vale la pena. Entonces yo dije, wow, o sea, eso es lo que me decían. Y luego, en otro trabajo, siempre me preguntaban, ya no de tanto de técnico forestal, sino los trabajos más de ONGs y empresas, me preguntaban, oye, ¿y tú del cambio climático qué sabes? La importancia de los bosques. Y hace 13 años, nada. O sea, la gente intuía que sabía que los árboles capturan carbono y que tiene que ver con cambio climático. La gente, la sociedad lo sabía. Los forestales no. O sea, yo egresé y en la carrera nunca me habían hablado de eso. O tal vez en alguna vez algo habían dicho, pero no como ahora. Y entonces, lo que yo te podría decir, ¿por qué no estudiar ingeniería forestal? Porque desafortunadamente se encuentra muy desactualizada en cuanto a la demanda que se tiene actualmente por la sociedad. Es decir, planes de estudio y programas, no de todas las universidades, obviamente. Hoy reconozco cuáles son las que van más avanzadas, pero lo que pasa es que el ingeniero forestal se encierra en su mundo, que es encerrarse en el bosque es un poco complicado, pero me refiero a que se encierra ahí y se olvida un poco de la conexión que tiene el potencial y entonces se puede limitar. Yo creo que al final, obviamente, sí quiero que estudien ingeniería forestal, pero me refiero a que si no desde entrada ven esa conexión con la sociedad, con el impacto, la carrera les va a quedar chica y al final se van a sentir frustrados y no van a tener el impacto que quieren.
porque es una carrera donde es clave, pero tienes que saber cómo jugar. Sí, sin lugar a duda, abonando lo que vos decís, es importante entender las ramas internas dentro de la ingeniería forestal, porque ahí es donde vos tenés un universo. Cuando vos hablas de ingeniería forestal, vos te das cuenta que vos podés desarrollarte en lo que es vivero, lo que es restauración, lo que es bosque de cultivo. Hablábamos ayer de que hay 3 ramas que son fundamentales en la ingeniería forestal y que de una u otra manera se vinculan, que son el tratamiento de los bosques nativos, los bosques de cultivos, y una tercera rama que es muy importante y que quizá también como forestales no se aborda mucho en las currículas, que es el tema de los bosques urbanos. Sí. Los bosques urbanos son estratégicos, primero por lo que significa estar dentro de una ciudad y donde más del 70% de toda la humanidad vive en ciudades. Y el vínculo que tienen es a través de los bosques urbanos. Claro. Y todos los beneficios. La otra que nosotros quizás, yo me acuerdo lo que cuando yo empecé a estudiar, uno veía más la producción de madera Sí. que de los otros servicios. Y hoy por hoy vemos que los bosques nativos son muy demandados por los servicios ecosistémicos, pero económicamente siguen siendo valorados por la producción primaria, que es la madera, o sea, su producto. O sea, por otro lado, la actividad del forestal estaba más ligada a la producción de madera. Nosotros decimos acá, más que un manejo y una gestión, a una burocracia en cuanto a conseguir, digamos, permisos y habilitaciones, manejo en sí. O bueno, bosque de cultivo, donde realmente tenemos un buen enriquecimiento en cuanto a la variedad, la elección de especies, densidad y destino de la producción. Y todo lo que es el manejo dentro del bosque de cultivo para maximizar la producción en cuanto a bienes, ¿no es cierto? Y bueno, es cierto, lo del cambio climático hoy nos enfrenta ante una gran oportunidad, que Claro. yo creo que es una de las primeras causas por las cuales uno podría decir, mira, la ingeniería forestal es la aliada estratégica para dar respuesta a la mitigación, ya que la ingeniería forestal es la única, ayer hablábamos y lo queremos compartir, para después debatirlo indudablemente, si Claro. deciden, de todas las profesiones que interactúan en el bosque, que pueden ser los ecólogos, los biólogos, los antropólogos, la ingeniería forestal es la única que pone en producción el bosque, pone en producción para bienes y servicios. Y bueno, es interesante para cuando vos hablas de maximizar la captación de carbono, por ejemplo, que después se ve reflejado en madera, indudablemente necesitamos del conocimiento, de la dinámica, del crecimiento del diseño y de la ingeniería de una restauración o de un plan de manejo para el bosque. Sí. O sea, fíjate que en Latinoamérica desde México hasta Argentina, hay más o menos como 220 escuelas donde puedes estudiar la ingeniería forestal. En Brasil hay 70, en México hay 40. Y entonces son como, hay 200 escuelas forestales. La verdad es que parecen 220 en total Latinoamérica. Parecen muchas, pero comparada con otras carreras, administración, negocios, contabilidad, no son nada. O sea, esas escuelas son miles, ¿no? De estas 220 escuelas, es impresionante, por ejemplo, en Chile, que antes había más de 12, 15 escuelas forestales y que después de lo que pasó con todo el tema forestal, se están reduciendo, se están cerrando. Actualmente hay como 7 y cada vez hay más. En Perú, en cambio, están creciendo más. Y en México también. Y entonces aquí pasan 2 cosas interesantes. Una es el hecho de que hay escuelas forestales que se abren porque los profesionales forestales, desafortunadamente, estas personas a veces no encuentran trabajo y deciden abrir una escuela forestal, lo cual no es bueno. Entonces hay que saber en qué escuela forestal está estudiando. Pero también las escuelas forestales que tienen, la mía es de las más antiguas, la carrera forestal, fue en el 50 y tantos que se abrió la carrera forestal en México. Esas escuelas más antiguas no necesariamente generan programas nuevos,
sino que se quedan con esta idea de producción, de las viejas metodologías y todo esto. Y en cambio, escuelas nuevas forestales, no todas, obviamente, hay que revisar muy bien, están integrando nuevos temas, no maderables, cambio, captura de carbono, temas de arbolado urbano. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Costa Rica tenemos dos escuelas forestales muy grandes, ¿no? Lo que es la de la Universidad Nacional de Costa Rica y lo que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todos reconocemos a Costa Rica por su visión de conservación, porque tiene muchas áreas naturales protegidas y es reconocido a nivel mundial por ese tema. Pero los ingenieros forestales dicen, es que no todo puede ser conservación, o no puede ser conservación sin tocar, hay que hacer manejo. Y el Instituto Tecnológico de Costa Rica dice, ok, los ingenieros forestales están promoviendo una nueva visión. Y eso es muy interesante, cómo las escuelas forestales pueden marcar tendencia hacia el uso sostenible de los recursos forestales y generar más impacto y no quedarse con una idea pasada. Pero yo sí invito muchísimo a toda la gente que esté interesada a que no elija la escuela que le queda a 1 kilómetro, sino que le queda, sino la escuela forestal que le queda, que realmente sea útil, que sea necesaria, que tenga prácticas. Conozco escuelas forestales que no salen de prácticas. Y es como, ¿cómo puede haber un ingeniero forestal que no sale de prácticas? Eso es impensable dentro de mi cabeza. No, totalmente, sí, totalmente. Bueno, hay un tema que vos tocaste que es fundamental, que es el tema de la conservación. La conservación no es intangibilidad. Y ahí es donde se confunde la gente. Vamos a conservar un bosque y entonces creen que por conservarlo es intangible. Pero la conservación conlleva actividades silvícolas de manejo para que ese bosque mantenga la conservación de la producción de bienes y servicios. Creo que ese es el sentido que tenemos que tener en cuanto al concepto de conservación. No intangibilidad. Porque un bosque que no genere bienes, que no genere riqueza a la comunidad, en realidad no es sostenible en el tiempo. Nosotros hemos visto que históricamente uno de los grandes problemas que tienen los bosques es el hecho de la frontera agropecuaria, que avanza y que avanza. En el mundo se pierden 13 millones de hectáreas por año, que yo leí hace poco que este año creo que, en el 2019 creo que fueron 10 millones, o sea que se redujo la tasa en 3 millones. No deja de ser una superficie muy importante. Pero ¿cuál es la causa principal de esa pérdida? La falta de puesta en valor de estos bosques, que hoy, por un lado, se los demanda en cuanto a conservación, por lo que es la importancia de la biodiversidad, por la importancia de la captación del carbono, el almacenamiento, el sumidero de carbono que son. No nos olvidemos que el carbono en el planeta hay más reserva en los bosques que en el petróleo y que en el aire. Entonces, es muy importante entender de que la conservación de estos bosques, para que no se emitan esos gases de efecto invernadero, demandan de un manejo, no de que hagamos de todos los bosques, digamos, museos. Ahora bien, ¿cómo ponemos valor a los bosques? ¿Cómo frenamos este avance que es o legal o ilegal, pero que se sigue viendo en toda Latinoamérica? Y creo que ahí en la ingeniería forestal creo que no tiene respuesta tampoco. ¿Por qué? Porque necesita herramientas que no las tiene, que son la puesta en valor de los servicios ecosistémicos, que uno los puede medir, los puede cuantificar, pero la valoración tiene que venir del mercado. Y el mercado es el que tiene que decir, sí, a mí me interesa la conservación y eso tiene valor. Y ahí donde estamos rengo, decimos acá, es como que la pata del desarrollo sostenible, que es lo social, lo ambiental y lo económico, no está completa porque a la hora de cuantificar el bosque en esos servicios, tomamos agua. Y yo te diría también ahí, precisar que, a ver cómo decirlo, la gente no sabe qué es un ingeniero forestal, no entiende, o sea, tú dices un dentista, un doctor y sabes lo que hace. La gente quiere ser bombero, la gente quiere ser policía, o sea, es aspiracional. Astronauta. Astronauta. La gente no dice, de grande quiero ser forestal. Bueno, hay unos casos que sí, ¿no? Pero son pocos. Y entonces el forestal podrá tener mucho conocimiento, podrá ser muy importante su labor, podrá ser muy estratégica, pero no sabe venderse, no sabe comunicarlo, no sabe transmitirlo. Y eso lo quiero decir porque estaba leyendo un poco los comentarios que manda la gente
Y yo creo que sí hay mucho campo de trabajo para el forestal, o sea, sí hay mucho, pero ¿qué tipo de trabajo hay? O sea, yo estoy pues siguiendo con el trabajo que hago con los forestales y me doy cuenta que, por ejemplo, un recién egresado de ingeniería forestal, en promedio, en México por lo menos, en promedio gana unos $300 al mes. $300. Que yo no sé si $300 es suficiente o no, depende mucho de cada quien. Ah, espérame, sí, depende mucho de cada quien su estilo de vida, pero creo que $300 no es suficiente para vivir un mes. Tal vez cuando eres recién egresado, sí. El problema es que después de 5 años de estar trabajando, la gente sigue ganando $300, 350 en el mejor de los casos. Y 10 años después, ganan $400, $500. Esos trabajos que de repente ya no son trabajos de ingeniero forestal, son trabajos de técnico, son trabajos de medir y cortar, que son importantes, que son necesarios, no son estratégicos y valiosos. Perdón, creo que se fue el audio. Perdón, a ver, ya no sé en qué parte me quedé, pero ya. Y entonces, el ingeniero forestal tiene mucho potencial, o sea, puede estar en la política, en el mercado, en el sector privado. Hay mucho más que solo un trabajo de medir y cortar. Y no porque esté mal el trabajo de medir y cortar los árboles, hacer inventarios, creo que es importante. Pero el trabajo del forestal tiene que ir más allá, o sea, tiene que venderse como algo, posicionarse como algo estratégico para el país. Y no va a llegar alguien que nos va a decir, eso pasa muy común. Los recién egresados esperan que el trabajo les llegue a sus casas. El ingeniero forestal espera que la sociedad le reconozca automáticamente lo bueno que es y lo grandioso e importante que es. Y no, los forestales tenemos que trabajar y mostrar a la gente cómo es el impacto que hacemos, cuál es el trabajo que hacemos. Las escuelas forestales tienen que hacer trabajo con las comunidades que tienen a los alrededores, sacarlas adelante, que sean ejemplos y que entonces ser ingeniero forestal se vuelva algo así como, wow, quiero ser ingeniero forestal, quiero ser ingeniera forestal. Eso es algo que debemos de trabajar, porque si solo esperamos a que automáticamente nos reconozcan, eso no va a pasar, creo. Y creo que se nos fue. Está desactivado tu micrófono. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Buenísimo. Sí, no, te quería preguntar, Juan, una de las cosas que nosotros vemos aquí que nos cuesta ocupar puestos estratégicos en cuanto a instituciones o que demandan. Entonces, como no se conoce la dinámica, como no se conoce cómo es el funcionamiento, las perturbaciones de los bosques, hay como cierto temor de darle la autoridad a un forestal. Es como que no, le das a un forestal y te depredan todo. No sé si pasa en México o en Latinoamérica, después seguramente si alguien puede compartir experiencia, pero muchas veces nos aferramos a la ley. Entonces ponemos un abogado, ponemos un licenciado, cuando en realidad las leyes son importantes para darle un marco, pero toda ley tiene un espíritu y es el espíritu lo que está por encima de la ley. ¿No es cierto? Entonces acá vemos con el peso de la ley y nos volvemos burócratas e impedimos que corten un árbol hasta lo último, cuando en realidad tiene que haber un dinamismo donde la madera sea el actor principal, donde la madera pueda contribuir al estoqueamiento del carbono en un mueble, en un piso, en una casa, y que genere riqueza en la comunidad, en la ciudad. Y creo que ahí también nosotros hemos fracasado en cuanto a eso que vos decís, de sabernos vender. No tenemos una capacidad de lobby para ganar espacios estratégicos para la gestión de los bosques. Entonces la visión no es una visión correcta de lo que es la dinámica del bosque. Claro, yo creo... allá en México?
Sí, mira, creo que el ingeniero forestal, mira, yo trabajo mucho en temas de emprendimiento y de repente escucho muchas ideas de jóvenes del sector privado, de universidades privadas, perdón, que estudian otras carreras y que tienen muy buenas intenciones, muy buenas ideas, o gente de otras áreas, sectores, que de repente dicen, oye, podemos salvar los bosques de los incendios, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y proponen ideas que suenan bonitas, pero que no son necesariamente factibles. Allí el ingeniero forestal es el que tiene la clave, porque es el que entiende el bosque, es el que sabe cómo se maneja, es el que sabe cómo se hace. Pero el problema es que esta gente no sabe cómo encontrar a los ingenieros forestales. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Joven Emprendedor Forestal y siempre estamos invitando a los jóvenes forestales a que trabajen con otras personas. Y digo, es muy difícil, créeme, es muy difícil que los forestales trabajen con otra gente. ¿Sabes qué pasa muchísimo? En las universidades, tú encuentras la facultad de administración, de negocios, de agronomía, los encuentras en el campus central. Y la facultad de forestales está más lejos, por razones en que está el bosque, por razones de espacio, por las que sea. Se encuentra en otro espacio, pero se aísla muchísimo. Eso me hace muy impresionante. Entonces, si los forestales se aíslan, pues obviamente, ¿cómo van a hacer equipo con otras personas que tienen o los recursos, o el dinero, o la idea, o los contactos? Creo Buenas que para tardes. que... ¿Perdón? Buenas tardes. Disculpe ahí, es que puedo interrumpir un poco la comunicación. Mi nombre es Marcos, soy de Costa Rica. Disculpame, Marcos, por ahí ingresaste más tarde. Primeramente hablan ellos y después se va a dar lugar a todos los participantes para poder conversar. Van a tener... En 10, 15 minutos abrimos el debate. En 10, 15 minutos abrimos el debate, Marcos. Está bien, sí, es que me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo el hombre. Está bien, ¿me parece? Gracias, En 10, Marcos. 15 minutos abrimos, sí, sí. No, sí, y es importante escucharlo. Entonces, el forestal se ha aislado, se limita. Yo he escuchado muchos profesores que le dicen a los chicos, eso no lo puedes hacer porque no es de un forestal. Y no, o sea, realmente hoy en día me ha impresionado mucho ver los jóvenes forestales o los forestales de años, de antes, que se arriesgan, que toman decisiones y que hacen diferente y que hacen impacto. Puede parecer algo muy sencillo, lo que ustedes hacen, tú y Verónica, lo que hacen. ¿Cuántos forestales se atreven a hacer unas reuniones en Zoom virtuales? Así, contados. Y entonces no se dan cuenta que tienen mucho valor, pero hay que innovarse, hay que reinventarse, hay que adaptarse a lo nuevo. Y eso es algo que muchos forestales no hacen. No, inclusive, Juan, mirá, nosotros vemos que hay muchos colegas que no creen en la ingeniería forestal. Es triste decirlo. Y han estudiado, se han recibido y son más guardaparque, más guardabosque que ingenieros. Entonces el pensamiento no es del ingeniero, sino más que nada de uno que pretende una conservación, pero intangible. Sí, no. Y ahí es donde está el desafío. Tenemos bosques maravillosos, excelentes, de distinta variedad, de distinta diversidad, de distintas categorías. Latinoamérica es muy rica en los distintos tipos de bosques. Uno cree que el Amazonas es solo un solo tipo, pero hay distintos subtipos, que aquí hay gente seguramente con mayor autoridad que yo para hablar de eso. Pero, por ejemplo, en nosotros, en la zona donde estamos en Misiones, entre la frontera de Paraguay y Brasil, hemos perdido 80 millones de hectáreas de mata atlántica, de uno de los bosques, uno de los biomas con mayor biodiversidad del mundo, junto con el Amazonas. Pero entonces llegamos ya medio tarde, llegamos cuando nos está quedando el último relicto, que la gente y la sociedad dicen, no, ya no corten más. Ni siquiera tenemos la posibilidad de lo poco que queda, de ponerlo en producción de manera sostenible en el tiempo, sin que esto significa que lo degrademos y a tal punto de que le quitemos el potencial de producción de bienes y servicios. Entonces, generalmente nos está quedando poco escenario a veces en esta zona. Mira, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Joven Emprendedor Forestal y cada año elegimos las mejores ideas de emprendimiento forestal de los jóvenes y las llevamos a un foro donde hay inversionistas, sector privado, ONGs, gobierno, y se quedan impresionados de las ideas que tienen los jóvenes. No sabían que existía ingeniero forestal, no sabían lo que podía hacer, no sabían lo que se puede lograr.
Y cuando la gente escucha a los ingenieros forestales, dice, wow, o sea, es como, es increíble la profesión, todo el mundo te la envidia, es genial, realmente ser ingeniero forestal es lo mejor que me ha pasado en la vida, creo que estoy súper feliz de tener esta visión, pero también tienes que tener una visión, como dices, más abierta, o sea, no puede ser como que le tengas miedo a las plantaciones, a los transgénicos, a muchas cosas, o sea, creo que el ingeniero forestal es de vanguardia, es de innovación, es de ir hacia adelante. Entonces, eso es algo que debemos de mantenernos y de reforzarlo. Y entonces de esta manera vamos a hacer que la sociedad entienda y que lo valorice. Por eso hice este podcast, digo, para la gente que también nos está escuchando por primera vez, este podcast de 1000 trabajos para forestales, donde estoy entrevistando a forestales para que cuenten lo que están haciendo. Están en organizaciones internacionales muy grandes, en grandes empresas, en ONGs, o sea, para que vean que el forestal es clave para el éxito de muchos tipos de proyectos y es estratégico. Lo que pasa es que tienes que ir más allá de sumarle al conocimiento técnico. No, eso es fuerte, eso es necesario, pero hay que sumarle otras habilidades. Sin duda, mirá, y volviendo al tema de las grandes oportunidades, creo que lo que mencionábamos de la gran preocupación internacional, que es el cambio climático, creo que los aliados estratégicos de la mitigación son los bosques, no solamente en cuanto a la captación de dióxido de carbono, sino en los procesos de certificación de huella de carbono, porque vos podés medir tu huella, reducir las emisiones, pero cuando querés mitigar, sí o sí te tenés que ir a un bosque. Entonces, sí, hay una alianza estratégica que no podemos permitirnos perder, o sea, una oportunidad histórica que tiene la ingeniería forestal, que si no la vemos y que no la abrazamos y que no la peleamos porque los espacios hay que ganarlos, nos terminan ganando cualquier otra profesión. Entonces yo creo que el bosque tiene otra cuestión también, que es la poesía, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces es muy romántico, ¿me entendés? Entonces nosotros tenemos que conjugar ese romanticismo con lo técnico y ser a veces hasta más frío cuando hablamos de las cuestiones económicas, porque si no planteamos utopía. Y el gran desafío que tenemos es decir, mira, si queremos conservar los bosques tienen que tener un valor, los bosques tienen que tener una utilidad. Y esa utilidad demanda de un manejo que garantice a las generaciones futuras, como dice el principio del desarrollo sostenible, la misma producción de bienes y servicios, que ellos también puedan. Pero lejos estamos de contribuir a algo positivo para los bosques si a los bosques lo declaramos museo, si a los bosques lo dejamos intangible. Porque hasta se vuelven ineficientes en cuanto a la captación de carbono cuando llegan a sus climas. Sí. Podemos conservar la biodiversidad, las cuencas hidrográficas. O sea que en uno de los posgrados que yo hice en la Universidad de Yale hubo un concepto que me partió la cabeza, que me dice, no, ya el bioma bosque nativo no existe, tenés que hablar de agropaisaje sostenible. Es como que admitían de que el bosque tenés que fraccionarlo, ¿para qué? Para conservar algo. Entonces, si tenés 5.000 hectáreas, bueno, sacrificá 1.500, hacelo más productivo, y eso me chocó muchísimo. Y es un poco cuando se empieza a hablar de la agroecología, el agropaisaje, es llegar a ceder un poco de bosque en pos de una agricultura agroecológica, sabiendo de que de por sí el bosque nativo por sí mismo no es rentable. O sea, claro, yo creo, no es rentable. Yo creo que mucho de la idea, esto viene, obviamente, antes la conservación o los bosques, la protección de los bosques era un hobby de ricos, ¿no? O sea, los ricos de repente pues compraban grandes territorios y grandes casas y los protegían. Y entonces era como que siempre se asoció como algo que no hay que tocar y que ver y que es solamente de ricos, ¿no? Y nunca se vio como la oportunidad de generar, bueno, no se veía la oportunidad de generar riqueza, de generar ingresos, de generar economía. Y ahora que ya se ve que es necesario, porque hay gente viviendo en los bosques, por lo menos en México, 11 millones de personas viven de los bosques, 11 millones de personas. Entonces,
En México, el 80% de los jóvenes que estudian la carrera de ingeniero forestal vienen de comunidades que se maneja el bosque, o sea, que tienen alguna interacción con el bosque. Entonces, ya hay una cultura forestal más amplia. Sin embargo, no estamos tan avanzados como en temas agrícolas o ¿cómo se llama?, de ganaderos, ¿no? O sea, no hay como toda una historia tan larga. En México hay algunas comunidades, empresas que son históricas, que son reconocidas, pero nos hacen falta más casos o conocerlos o visibilizar esos casos. Es porque el ingeniero forestal también, por ejemplo, tradicionalmente era una profesión más de hombres, entonces empiezan a incorporar las mujeres. Muchas cosas han ido cambiando. Creo que ingeniería forestal sí avanza rápido, a pesar de muchas cosas. El tema es que tiene que hacerlo aún más rápido. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, pues muchos negocios se tuvieron que adaptar, y los negocios que más les ha costado adaptarse son los que tienen que ver con el bosque, ¿no? El tema de la venta en línea, el tema de los servicios a distancia, todo eso al sector forestal se le ha complicado. Más allá de que no hay internet, en algunos casos, es también que hay como cierta desconexión. Entonces, hay una gran oportunidad, y al final, yo creo que o sea, alguien preguntaba por ahí, un poco adelantándome, ¿cuáles son otras habilidades que hay que sumar? Bueno, obviamente está la parte social, la parte económica, pero nosotros hablamos de 5 habilidades que son importantes para el ingeniero forestal, que los planes de estudio pocas veces incorporan. El tema del liderazgo, ¿no? O sea, de decir, de hablar, de ejercer. El tema del trabajo en equipo. El ingeniero forestal no lo puede hacer todo solo, necesita otras personas. O sea, eso es muy relevante, porque tampoco se trata de que el ingeniero forestal sea todólogo y sepa de agronomía y de todas las cosas, porque pues, o sea, nunca va a acabar. Pero en el tema del trabajo en equipo, es importante saber cómo trabajar con otros para poder hacer políticas, para poder hacer empresa, para poder hacer muchas cosas, ¿no? El tema de la comunicación, la resiliencia y la toma de riesgos. Los ingenieros forestales tenemos que tomar riesgos, o sea, tenemos grandes ventajas porque el ingeniero forestal, por la formación, tiene habilidades como la visión de largo plazo. O sea, todos los que estudiamos forestales sabemos que nada es inmediato. Eso es bueno, poca gente tiene eso. Somos persistentes. O sea, yo les digo a los jóvenes, imagínense, te vas al bosque, tardas, te levantas a las 4 de la mañana para llegar a una ciudad a las 8 de la mañana, al pueblo, luego todavía tienes que caminar y vas llegando al sitio a las 10, 11 de la mañana porque estás súper metido. Obviamente es persistencia, paciencia, y ahí estamos, y no puedes dejar el último árbol sin reforestar porque no se puede quedar, ya lo sacaste del vivero, entonces, o la semilla ya la sacaste, entonces tienes que terminar, y esas fortalezas del ingeniero forestal, que son muy buenas, hay que potenciarlas con otras habilidades. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, ojalá, me sorprende la cantidad de carreras, de facultades de ingeniería que hay en México. Acá en Argentina tenemos 5. En Misiones, que es una región netamente forestal, Santiago del Estero, en Formosa, en La Plata, y creo que en Esquero, el Bolsón, no recuerdo bien, Verónica, después corregime en eso. Chubut y La Plata. No, Río. Sí, en Chubut. Y Esquel. Sí. Bueno, la cosa es que creo que también las demandas, para los que, si hay alguien que todavía no está decidido y está escuchando esto, tiene mucho que ver lo que es la vocación. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que uno ama, lo que le gusta. Entonces, el éxito de su vida va a estar radicado en eso. Ahora, si uno pone lo económico como meta, bueno, entonces sí, indudablemente puede haber otras opciones. Pero a largo plazo, la ingeniería forestal, para el que le gusta, realmente trae muy buenas recompensas, digamos. El hecho de ver cómo los bosques son restaurados, cómo crecen los bosques, aún el hecho de cortar un árbol y llevarlo a una industria y después ver esa madera en un piso, en una mesa, en una silla. Nosotros, una vez yo estaba asociado con una empresa de componentes para piso en Italia, le mandábamos una madera de aquí muy valiosa, y en una reunión de directorio allá en Italia hablábamos de la madera que nos acompaña desde el nacimiento en la cuna
pasando por la cama, por la mesa, por la silla, por el pupitre, por el pizarrón, hasta el ataúd, ¿viste? O sea que es imposible estar desvinculado de la madera. Total. Y entre comillas, ¿no? Entre comillas, para tener esa madera sí o sí tenés que cortar un árbol, sí o sí tenés que cortar. Y cuando te vas a lo ambiental, una madera es un producto mucho más amigable con el medio ambiente que una silla de plástico, que una mesa de plástico, de concreto, de acero inclusivamente. Entonces, desde ese punto de vista, de esa visión, no hemos sabido vender tampoco el producto madera como el producto más amigable con el medio ambiente. Si nosotros le decimos al bosque que es una fábrica, es la única fábrica que en vez de contaminar, emite oxígeno y capta el carbono. No existe una industria creada por el hombre que al menos iguales ese concepto de contaminación o ese sistema de intercambio. Y eso no sabemos tampoco venderlo, ¿viste? Claro. Creo que estamos ante una gran oportunidad y bueno, me gustaría ya, no sé si querés agregar algo, yo creo que hay mucha gente que está... Sí, que quieren opinar. Nada más quiero agregar dos detalles. El primero es, la ingeniería forestal, actualmente hay muchas carreras nuevas que se están abriendo como ingeniería ambiental, ingeniería en recursos naturales, que se están viendo como el futuro y que están reemplazando un poco la función del ingeniero forestal. Realmente no la pueden reemplazar. El ingeniero forestal es clave en los conocimientos que adquiere. El tema es que la ingeniería forestal, en vez de renovarse, lo que hace es decir, pues yo aquí así estoy bien, los demás tienen que saber qué onda. Y son pocas las escuelas, o sea, te puedo decir, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Bogotá, la Universidad de Santander en Colombia. Hay universidades que se están reconociendo por cómo están innovando y están haciendo estas cosas. Pero entonces nos toca a nosotros, espera un segundo, perdón. Entonces nos toca a nosotros como forestales comunicar esto. Entonces, lo que quiero decir a la gente es, no está mal la profesión que elijas, o sea, al final es bueno, pero que sepas que hay muchas opciones y que hay mucho campo en el tema forestal. Que eso nadie te va a dar trabajo ya en ninguna, o sea, ya en ningún empleo, ninguna carrera te asegura empleo, ninguna. Si eso es lo que estás buscando, ninguna. Eres tú como persona la que tiene que hacer que tu trabajo que haces da valor a la sociedad y que te paguen por eso y que te lo retribuyan. El tema es ser arriesgados. Entonces, lo que tú haces, por ejemplo, los webinars, conozco muchos jóvenes que están haciendo podcasts, canales de YouTube, están transmitiendo, los chicos de Alesif que están haciendo el congreso, están haciendo muchas cosas. O sea, el tema es, tienes que ser activo y transmitir a la sociedad lo valioso que hace un ingeniero forestal y al final, para atraer a más personas. Yo estoy seguro que el 99% de la gente que estudia ingeniería forestal está feliz con la carrera, porque ser ingeniero forestal, a mí muchos amigos me preguntan, o sea, ¿por qué tu vida es así? Y les digo, pues porque estoy en ingeniería forestal. Y les da mucha envidia y quisieran o sea, de haber sabido que existía, la hubieran estudiado. O sea, realmente ingeniería forestal es la carrera del presente, del futuro, de lo que va a ser mucho para la sociedad. Entonces, elegirla es la mejor opción, siempre y cuando también se junten con personas como tú, como Verónica y con otros que le transmitan su experiencia, sus conocimientos para hacer más impacto en la sociedad. Buenísimo, che. Bueno, antes de darte la palabra, Verónica, para que manejes el debate, desde ya sería muy interesante replicar aquí todo esto que vos hacés con los jóvenes, estos programas, para que también podamos sumar a este colectivo de acciones juveniles y yo creo que es muy valioso, y estamos a tiempo, todavía tenemos mucho bosque. Un dato no menor es que se han perdido 2.000 millones de hectáreas de bosque nativo desde que se tiene conocimiento, ¿sí? El 50% de la superficie de la tierra era bosque, hoy tenemos el 30%, y son 4.000 millones de hectáreas. Así que bueno, y hay muchísimo por hacer para estos recursos tan importantes. Verónica, contanos qué dice la audiencia y un poco manejar el debate. Bueno, para comenzar les comento porque hay muchas personas que por ahí no han visto otros webinars anteriores y bueno, hay muchos jóvenes hoy
y son mucho más inquietos, Juan Emilio, entonces comentan y se contestan entre ellos, y, está buenísimo. Muchas de las preguntas van por el lado de los estilos que tiene nuestra formación, de hacia dónde va y si fueron modernizadas de alguna manera las currículas de las carreras de ingeniería, acompañando a este cambio trascendental que tuvo el mundo en los últimos años, y el cambio climático y la función que tienen los bosques para mitigar y, déjame agregar algo, Juan Emilio, compensar también, porque hay un mercado que no tiene nada que ver con el forestal, pero que sí necesariamente por responsabilidad social y ambiental va a necesitar compensar esa huella de carbono que genera. Entonces también ahí hay una oportunidad para el forestal, y ahí te tenés que relacionar con otras áreas. Entonces, lo que decía José Carlos, es bien importante en el hecho de adquirir habilidades que no están en nuestra formación, que es muy técnica, y que debiera virar hacia otro lado de habilidades mucho más amplias, de manejo de equipo, de trabajar con personas, porque lo que hace al funcionamiento, digamos, que hablaba Juan Emilio, y cómo genera ese bosque, es cuando hay personas asociadas. Y bien decías, hay un montón de personas que viven y dependen de ese bosque, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece de la formación? Si fue acompañando o no a esa el vertiginoso cambio que ha tenido nuestro mundo, y si la currícula está acompañando, o qué debiéramos hacer nosotros forestales para que eso suceda rápidamente a la velocidad que se necesita. Claro. Mira, permíteme. Sí. Ay, perdón. Gracias, Juan. Mira, lo primero es decir, hay muchos profesores que reconozco que están haciendo cosas muy buenas por los estudiantes. Digo, o sea, no quise decir nombres porque se me van a olvidar algunos, pero realmente hay muchos profesores. O sea, está la materia de emprendimiento forestal en Colombia. Eso es algo que está como electiva ahorita, pero que es muy bueno. Entonces, igual no todo el plan de estudio, porque pues a veces la burocracia de la educación es muy larga y tardas años y no sé qué, pero sí hay algunos ejemplos. Pero es importantísimo que los egresados forestales exijan que se formen habilidades nuevas en los estudiantes. Es súper importante que los estudiantes exijan también nuevas cosas y que participen en ellas. Justo en una escuela llevamos a una persona que les ofreció cursos de programación a los estudiantes forestales y se sumaron a la programación. Entonces van a poder generar nuevas cosas, pero tienen que participar, porque si se las llevamos y no las hacen, pues ¿de qué va a servir? Y lo tercero es, hay que integrar nuevas cosas. O sea, yo estoy muy enojado ahorita con un caso que hay aquí en México, de paneles que se hacen de forestales donde solo hay hombres, hombres de generaciones ya de muchos años atrás, y no incorporan a los jóvenes, no incorporan a las mujeres, y eso es lamentable. O sea, tenemos que incorporar las ideas de todas las personas, y eso es básico. Perdón, adelante. Sí, yo sumo un poco, quiero abonar un poco el concepto también que han dicho ustedes dos, y que hay, no sé si vale el término, hay como un delay, ¿no es cierto? Entonces, toda la ciencia y la tecnología, las demandas van mucho más rápido que el cambio que se generan en las currículas. Yo creo que tiene que haber las currículas hoy universitarias tienen que ser más dinámicas. Tienen que ser mucho más dinámicas, porque hay una abundante información y demanda. Entonces no podemos permitirnos tener cambio de currícula cada 5 años, porque en esos 5 años quizás pasaron 20.000 cosas y quedaste fuera del sistema. Y también celebro el hecho del rol del egresado. Yo cuando egresé tenía cuestiones que la ingeniería no me daba, que era la cuestión social, el manejo de conflictos, de cuestiones ambientales, que son también materias que vos tenés que incorporar, porque sí o sí el forestal va a tener que en algún momento afrontar a un conflicto. ¿Y cómo afrontás? ¿Cómo son las herramientas de un conflicto, la estructura de un conflicto que tenga que ver con lo ambiental? Me parece que el tema del cambio climático, la economía verde, la economía circular, son conceptos que tienen que ser incorporados en la currícula. Y cómo nosotros, como decía Verónica, contribuimos en la adaptación, cómo contribuimos a la mitigación. Fíjate que tenemos ahora la Agenda 2030.
¿no es cierto?, que es un compromiso del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo la ingeniería forestal contribuye en cada uno de esos objetivos? Esa es una información que tiene que salir ya desde el egresado y desde el profesional que está Claro. actuando hoy. Estar incorporado, porque no podés salir hoy de una universidad y te enterás de que hay un objetivo de desarrollo sostenible. Ah, ¿qué es esto? Ah, mirá Claro. vos, ¿cuántos son? 17. Yo creo que hay que retroalimentarse constantemente y creo que los tiempos son mucho más acelerados que lo que era hace 20 años atrás, 30 años atrás o 10 años atrás. Hoy, vos imaginate que nosotros estamos haciendo esto y cuánta gente de tantos países están acompañando. Antes capaz que era imposible, ¿me entendés? Y yo creo que la información corre muy rápido hoy. Entonces no puede ser de que las universidades tienen que volver a tener el liderazgo que tenían antes, de ir adelante las universidades para que la industria, para que el empresariado busquen de vuelta de la universidad la información o las respuestas a las demandas que necesitan. Yo creo que en ese sentido también tenemos que trabajar en esa actualización permanente. Y permíteme hacer nada más un comentario más antes de lo que Verónica nos pueda decir. Los forestales tienen que apoyar a los forestales. Los forestales son bastante críticos de sus compañeros, de por qué está mal esto, por qué está mal aquello. Y hay cosas que son válidas criticar, es obviamente, como temas de no incluir mujeres o jóvenes, eso sí es importantísimo, pero en general apoyar las ideas de los jóvenes, de las personas, de todo el mundo, sumarse. Hay otros gremios que se apoyan y por eso logran hacer cabildeo, por eso llegan a posicionarse, porque se apoyan muchísimo y entonces es lo que los forestales también tenemos que hacer entre nosotros. Inclusive, José, hay muchos colegas que creen que salieron de la facultad y ya se la saben todas. Y todo lo contrario, vos salís de la facultad y es donde vos tenés que empezar a estudiar para consolidar los conocimientos. ¿Me entendés? Sí. Entonces hay mucho daño que nos hacemos. Es cierto lo que vos decías, apoyarnos entre nosotros. Para apoyarnos tenemos que creer en la ingeniería y tener la humildad suficiente para, ante ciertas interrogantes, y no, mira, esto necesitamos seguir investigando. Creo que no podemos ser arrogantes, que creemos que lo sabemos todo, que tenemos, digamos, el manejo absoluto de los recursos. Tener la humildad de consultar a un biólogo, a un ecólogo, a un antropólogo, y eso es lo que vos mencionaste, el trabajo en equipo. El manejo del bosque nativo o de los bosques se maneja de manera con alianza, y no tenemos la verdad absoluta. Y todo contribuye. Sí podemos generar el liderazgo, que no lo estamos haciendo, en lo político, en lo empresarial. Así que a mí me gustaría, había un tal Marco, creo que quería ser publicitar todavía. No sé si vino alguien. Me gustaría escuchar a alguien. Juan Emilio. Sí. Lo tengo en cuenta porque tengo varios acá levantando la mano. También hay docentes de ingeniería forestal. José Palavecino está con nosotros, quiere comentar algo. José, este es un maestro. Nosotros, Lucy estaba comentando sobre el área de administración forestal, que sí contempla esas habilidades, pero que también mencionaba ella, ¿no? La poca interacción que tiene con otras áreas y que debería ser transversal. El tema de comunicación, de manejo de equipos, de esas habilidades de las que estamos hablando, es transversal en la carrera. En todo momento uno trabaja, de hecho, como estudiante en equipo para hacer trabajos. Los trabajos de campo que uno hace, siempre tenés un equipo. Entonces ya debiera ser parte de la formación la tarea, digamos, de campo, saber establecer roles dentro de esos proyectos, de esos trabajos de campo, y llevarlo después a la práctica, ¿no? A ver, José, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los próximos ingenieros forestales. Bienvenidos a esta carrera que realmente, como dicen todos, es la carrera del futuro. No se olviden que nosotros proveemos de oxígeno para que este mundo respire. Por favor, eso hay que hacerlo entender a todo el mundo, y en onda con lo que estaba diciendo Juan Emilio y todos los que nos están escuchando. Aquí nosotros en Misiones tenemos una actividad forestal netamente cultural que está ligada con la gente que está acá. Yo creo que es muy importante lo que se está hablando y lo que está diciéndose.
hay varias clases de edades justamente en donde realmente han ido participando en lo que son la parte curricular. En ese sentido, nuestra facultad ha sido pionera y sigue siendo pionera en lo que respecta a la parte curricular. Creo que es muy importante la relación con las otras carreras. Tenemos que saber que ordenación forestal ya no es únicamente la parte forestal. Entran todas las carreras que ustedes ya está de más decirle que intervienen. Y mucho más porque creo que es muy importante hacerla conocer la carrera. Y saben que, chicos, actúen en política. Es necesario que actúen en política. La política es necesaria para que realmente los bosques nos digan qué es lo que tenemos que hacer. En nuestra facultad recién los chicos están empezando a tomar riendas dentro de lo que es el Colegio de Ingenieros Forestal. En este momento ahí está Juan Carlos, uno de nuestros pioneros, Juan Emilio Garagado, que es uno de nuestros pioneros, y ha tomado el rumbo con respecto a lo que es el cambio climático. Y son pocos los que están siguiendo quizás esta línea. Entonces hay que entender de que nosotros estamos aquí en una provincia netamente forestal y que es necesario que todo el mundo participe. No se olviden, esta pandemia va a dividir lo que es el antes y el después. Lo que sí me interesa de esto, como ya dando el resultado, es que muchos chicos al no tener clases, ¿saben qué ocurre, gente? Aprendieron a hacer huertas, que antes en la otra escuela ni se lo decían. Bueno, entonces vamos a decirle que lo que están haciendo huerta, bueno, aprendan a plantar varios pinos, que aprendan los álamos, enseñarle a los maestros también de lo que es todo eso. Ya voy finalizando para decirle que realmente me alegra. Aquí Juan Emilio también va a ser heredero de mi cátedra en la que se llama Introducción a las Ciencias Forestales, única prácticamente que ha sido dentro de lo que es la currícula forestal. Yo estos trabajos aquí los he presentado también en México, que ha sido uno de mis oferentes en los trabajos que hice, y los conozco a ustedes porque en México realmente ha puesto muchas pilas en la parte forestal. Les agradezco muchísimo su intervención y gente, sigan así, un abrazo grandísimo. Gracias, Vero. José. Gracias, José, un placer. Un placer que estés compartiendo con nosotros esta charla, realmente. Agradezco de corazón. Marcos, bajaste la mano. ¿Querés hablar? ¿Querés comentar algo? Sí. ¿Cómo están? Pura vida. ¿Cómo están? Todo bien. Disculpen ahora, es que sí, hay unas cosas que me llamó la atención que estaba diciendo el compañero y tuve que intervine así de golpe, pero ya me dan la oportunidad. Soy de aquí de Costa Rica, egresado de la Escuela de Ingeniería Forestal. No escucho ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Sí, egresado de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Ya llevo más 5 años de egresado. Y les voy a contar un poco de mis experiencias que he tenido después de egresado. Bueno, soy de una mentalidad muy, muy positiva, y eso es lo que me ha ayudado. Considero siempre que he trabajado en equipo, y ustedes lo están diciendo ahí, y eso es lo que me ha ayudado a tener trabajo. El trabajo en equipo es leer de liderazgo, y ser arriesgado me ha ayudado. Desde que salí, oportunidades, siempre he tenido un ingreso de dinero. No se te escucha, Carlos. Conexión. Voy a darle la palabra a Minerva Teles, no veo los apellidos, pero Minerva, si estás por ahí. Sí, hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Hola, pues yo les saludo igual desde México. Soy académica, soy ingeniera agrícola de Ingeniería Agrícola, de la carrera de Ingeniería Agrícola de la UNAM. Y ahí estamos participando, no tenemos obviamente una especialidad como lo que son los chapingueros, justamente del ingeniero que estaba comentando, pero sí tenemos lo que es una materia que yo brindo, que es taxonomía. Y bueno, ahí nos volcamos justamente en esta parte de enseñar, ¿no? Todo lo que son la explotación de los bosques. Entonces, lo que yo sí quisiera rescatar es que justamente lo que yo les hago ver a mis alumnos y que muchos les gusta después, posteriormente, ¿no? Dedicarse a algo de esto,
es que ante todo sí deben de ser, como comentaba el doctor, o sea, humildes. O sea, no podemos llegar a una comunidad y querernos comer el mundo como siempre hacemos cuando salimos de las universidades, sin tomar en cuenta algo valiosísimo que yo resalto en todas mis clases, que es el saber ancestral de las comunidades, ¿no? Y ese saber ancestral es tan valioso como el conocimiento que yo llevo, pero sin duda no lo puedo dejar de lado. Eso por una parte, y por otro lado, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos, los que nos dedicamos a la enseñanza o los que se dedican ya a la cuestión operativa, es justamente cómo poderle brindar una alternativa a los dueños de esos recursos forestales, sabiendo que evidentemente en la mayoría de los casos, considerando por ejemplo la cuestión de los recursos maderables, pues evidentemente el beneficio no lo van a obtener de inmediato, ¿no? Pues obviamente sabemos que son mínimo 10 o 20 años, dependiendo de lo que queramos explotar para que eso pueda ser posible. Yo creo que ese es uno de los mayores retos que se tiene al trabajar con los recursos forestales. ¿De qué manera puedo yo hacer que de manera intermedia podamos tener estos beneficios mientras y tanto puedo obtener un recurso, en este caso maderable? Y aquí en México pues tenemos ya, a mí me sorprendió mucho que la UNAM, la misma UNAM, ya sacó una carrera, que se llama la carrera en agroforestería, ¿sí? O sea, a ese punto están ya enfocando y visualizando la importancia de tener, pues, finalmente esta formación en los profesionistas de nuestro país. Lamentablemente, pues sí, en México también creo que el gobierno de voluntad de hacer esta repoblación o reforestación inmensa de millones de hectáreas. Sin embargo, creo que sí ha sido un tanto errado, porque nos enteramos justamente en enero, fuimos a todo el sureste del país a visitarlo, con prácticas que bien comenta que son necesarias, y lo que nos sorprendió es que muchos productores, con tal de obtener el beneficio del dinero del gobierno, estaban tirando ya sistemas agroforestales que tenían de años, puesto que les pedían que el terreno tenía que estar limpio, ¿no? Entonces, bueno, algunas situaciones que sí nos impacta, pero creo, bueno, nada más para concretar que eso es un reto mayúsculo que tenemos, ¿no? El enfrentar también, ahora el reto es, con la pandemia nos quedó también esa situación de, pues, todo estamos haciéndolo en línea. Incluso ahora, pues, finalmente, la venta de los productos, tanto forestales, maderables como no maderables, pues tienen también que buscar esa alternativa. Y es algo en lo que tienen que formarse los nuevos profesionistas, en buscar igual hacer sinergia con profesionistas que se dediquen también a esta parte de las plataformas para evidentemente tener la posibilidad de abarcar mercados, pero de otra manera, ¿no? Ahora con todas esas tecnologías y con nuestras herramientas que tenemos. Pues les agradezco y muchos saludos desde México para todos. Muchísimas gracias por tu contribución, la verdad que muy enriquecedora. Y bueno, creo que desde México hasta la Argentina se repiten muchas cuestiones. Sí, Verónica. Alfredo Esteban quería hablar. Si podés activar tu micrófono. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Esteban Tadeo Noble. Soy doctor en ciencias, en botánica. Tengo una maestría en ciencias forestales. Soy ingeniero en ciencias forestales. Soy técnico tasónomo en ciencias forestales, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales en Honduras. Soy originario del ejido Novec, en Quintana Roo, un ejido forestal netamente que se dedica a la extracción de madera, principalmente caoba. Ahora soy profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Venustiano Carranza. Imparto casi todas las materias que tienen que ver con la ingeniería forestal. Y también administro la página de Forestry Classroom, donde mi propósito es compartirles a todos el conocimiento, llegar a un conocimiento global. Ese es el propósito de mi fanpage. Bueno, yo quiero tocar al menos 5 puntos muy rápidos, que no me voy a alargar mucho. Solo quería que supieran quién soy.
El primer problema, yo creo que a nivel mundial de todas las escuelas o universidades forestales es primero que los directivos tienen mucho de la culpa de lo que ha pasado con las universidades. Escogen profesores que no son forestales y que no necesariamente tienen que ser forestales, pero no veo a un licenciado en abogacía enseñando dendrometría. Segundo punto, mucha de la particularidad de lo que es y de lo que ha sido la carrera de ingeniería forestal, yo fui criado, fui deformado en la taxonomía en Honduras particularmente, por la currícula que yo tenía. A mí me orientaron mucho hacia la parte de gestión con un enfoque muy comunitario, con un enfoque coparticipativo, con un enfoque de comanejo, pero creo que algunos de los puntos no estoy totalmente de acuerdo con el ponente y nos conocemos por ahí por Forestry Classroom, pero comparto mucho de lo que él expresa y principalmente es que la currícula, al menos en México y creo que en todas partes, debe cambiar totalmente. Muchas materias se deben de dejar de enseñar. Y creo que hay unas que se pueden incorporar, como la que mencionaba de Colombia, pero nosotros en el tecnológico, este año, en la parte de especialidad que se les da a los chicos de octavo, se metió crear, cómo formalizar una empresa. ¿Por qué? Porque todas las universidades, y creo que en todas las carreras, lo primero que les interesa es crear un empleado ejemplar, aquel que obedece, que cumple sus 8 horas, que llega temprano, que llega puntual, bien aseadito, pero no le enseñas al hambriento a pescar, les das el pescado. Entonces yo creo que una de las partes que hay que enseñarle a los chicos es lo que hacen en Zamorano, en Honduras. En Zamorano les enseñan primero a ser empresarios y después les enseñan a ver si pueden ser buenos empleados. ¿Sí? Les enseñan a ser creativos, les enseñan innovación. Eso lo están viendo desde 1969, que se creó la escuela por Wilson Popenow. ¿Sí? Entonces, esa idea es la que hay que modificar. Esa es la ideología que hay que cambiar. No hay que crear robots, porque estamos creando robots. Yo les digo a mis alumnos, debatan conmigo, peleen, exprésense, exijan. O sea, eso es lo que yo quiero, llenarlos de mi pasión. A mí me pagan mal, no me importa, yo lo hago porque me gusta. Y el que hace las cosas porque le gusta está rotundamente y contundentemente orillado al éxito. Entonces, yo llamo a los jóvenes a eso, a que se sumen a algo que les gusta, a que no se llenen de ideologías que si los forestales nada más servimos para cortar madera, pues si no hubiera forestales, hoy no me estaría comiendo un rico jobo, que es una fruta. Entonces, que despierten a esa innovación, a lo que José Carlos está queriendo decir. No se creen un forestal del pasado, creen una nueva visión de un nuevo forestal, del forestal que está lleno de herramientas tecnológicas, de sistemas de información geográfica, que maneja la computación. ¿Cuántos forestales vemos pasar en ese punto? Entonces, creo que esa sí es la parte que debemos de cambiar el cassette a estos chavos que vienen entrando. Saludos desde México. Muchísimas gracias. La verdad que te agradezco la intervención y bueno, compartimos los conceptos y creo que enriquecen a este debate. Gustavo Alfonso. Hola, buenas tardes. Hola. Gustavo Torres de Costa Rica, profesor del Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Forestal. Un fuerte saludo a todos, todas, en especial a mi colega y gran amigo José Carlos. Excelente tu intervención y muy agradecido siempre por las invitaciones que nos envías a Costa Rica. Bueno, desde acá hay varios elementos que yo quiero acotar, y no solamente como docente, sino como profesional forestal de ya hace algunas décadas. Y sí quiero mencionarles algo que me llama mucho la atención cuando se habla de
de nuestra formación como forestales, lo que recién acaba de decir el colega, de que somos profesionales que muchas veces salimos de la universidad pensando en ser asalariados y pensar en que vamos a ser más técnicos que otro tipo de formación. Creo que mucho de esto se debe, por lo menos en nuestro país y creo que en otros países, se debe a que nuestras escuelas empezaron siendo formadas en gran medida, no estoy diciendo todas, por agrónomos. No estoy diciendo que los agrónomos son así, porque el gran respeto para mis colegas los agrónomos, pero sí la tendencia fue de que era una formación en aquellos años, y por ejemplo nuestra escuela tiene 45 años y comenzó a formarse a través de agrónomos, era una formación muy técnica y entonces eso fue heredado por generaciones y generaciones. Yo soy parte de la formación de esos agrónomos y uno no sale realmente con esa mentalidad y ahora gracias a Dios, pues estamos cambiándole esa mentalidad a nuestros egresados a que salgan y que sean profesionales. Considero que las universidades, por otro punto, y cuando se ha mencionado lo referente a que tenemos que tomar el liderazgo en esta formación, todo lo que implica el cambio curricular es muy lento. Lo decía hace poquito nuestro exrector. Cuando pensamos en un cambio curricular, nos aventuramos tanto y queremos que sea tan perfecto ese nuevo plan, que más bien pensamos en inyectar más y más materia, más y más cursos, y no le damos esa vida profesional que requiere un futuro egresado. Y estoy hablando de muchas cosas, inclusive la formación social, la formación cultural, musical, que sí lo tienen otros profesionales y que a nosotros nos cuesta mucho porque estamos dándole que a inventarios, que estadística, que a un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por ahí. Otro elemento. Nosotros y nuestra formación nos hace de que seamos muy aislados. Y qué mejor ejemplo el que nos ha dado ahora José Carlos cuando nos dice la Escuela de Ingeniería Forestal está por allá lejitos. Nos sucede actualmente en nuestra escuela. Sí, que lo diga José Carlos, sí, estamos a 500 metros del centro del campus. Entonces estamos aislados. Y aislados no solamente los estudiantes, sino hasta los profesores. Es más, entramos por un portillo que queda allá al sur y nos queda más fácil no entrar por donde está la parte central del campus. Eso mental y físicamente nos está afectando. Sin embargo, vieran qué interesante. Tengo un egresado que llega y me dice, profesor, pero yo estoy contentísimo porque él ganó un concurso junto con otros profesionales en Japón con un proyecto de emprendedurismo. Y me dice, no me imaginé que otros estudiantes avanzados de otras carreras me dijeran, jamás me imaginé que me dijeran la gran formación que tenemos nosotros en varios elementos. Sistemas de información geográfica, la manera de cuantificar muchos datos y sobre todo la sensibilidad social. Nosotros no nos imaginamos ese gran valor que tiene la sensibilidad social que nos llega formando con los cursos que tenemos y nosotros en nuestra carrera tenemos la gran oportunidad de tener muchas giras de campo y eso aún más nos sensibiliza. Entonces, eso es increíblemente importante. Y otro de los elementos es que nos preocupa muchísimo porque el forestal, desde la creación de las carreras, por lo menos las nuestras en nuestro país, no busca espacios estratégicos para la gestión ni gubernamental ni política. Damos cursos de política forestal y nosotros no estamos inmersos en ese espacio. ¿Por qué? Porque creo que somos sobrehumildes. Con el tiempo no valoramos las grandes capacidades, no solamente profesionales, sino futuristas, como ustedes lo mencionan, y nosotros tenemos esa gran capacidad. Hemos tenido oportunidades, sí, algunos forestales inclusive han estado en el gobierno, forestales inclusive han estado en la Asamblea Legislativa, pero los entrabamientos burocráticos y esas cosas no los dejan seguir creciendo. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que la formación que tienen los forestales por su sensibilidad es sumamente importante. Tenemos la capacidad de formar grupos interdisciplinarios. Lo único es que nos falta liberarnos
de esas ataduras que no sé qué son. Y nos damos cuenta ya cuando vamos creciendo profesionalmente. Somos de vanguardia y eso es un elemento que le agradezco que lo haya dicho José Carlos. Excelente. Y somos innovadores, claro. Cuando entramos en grandes penas y limitaciones, ahí es donde nuestra innovación, ¿verdad? Viene. Entonces, somos forestales, sí, claro, pero tenemos que tener más que esas oportunidades, más libertad en desarrollarnos como tal. Entonces, muchísimas gracias por darme el espacio, pero hay muchos elementos que son importantes de analizar, pero también muchos elementos que otros compañeros yo sé que van a acotar. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad que lo felicito por esta extraordinaria experiencia de compartir lo que son los forestales a nivel de América Latina. Abrazos a todos y que estén pura vida. Muchísimas gracias, pura vida. Tuve la suerte de conocer Costa Rica hace unos años cuando organizaron un foro de pago por servicios ambientales de los bosques. No recuerdo bien, hace creo que 4 o 5 años, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, así que me encantó conocer Costa Rica y la verdad que tenemos mucho que aprender. Y sumando a lo que vos decís, creo que el hecho de no ocupar espacios estratégicos de decisiones, no contribuimos a la gestión forestal sostenible. Y eso tenemos que entender también de que cuando hablamos de una gestión forestal sostenible, los espacios estratégicos tienen que ser ocupados por forestales. No podemos permitirnos ceder esos espacios, porque podemos tener mucho conocimiento, pero los conocimientos no aplicados es como no tenerlos. O sea, y tenemos que pelear esos espacios no se regalan. Es como decía hoy José Carlos, nadie te va a venir a golpear una puerta porque sos ingeniero forestal. Y nadie te va a venir a golpear una puerta, venir que quiero que seas ministro, que quiero que seas director, que quiero que lleve. No, estratégicamente hay que trabajar más corporativamente, más gremialmente, y para eso tenemos que tener la convicción de quiénes somos como profesionales y qué podemos aportar para la gestión de los bosques nativos. Y ahí creo que los forestales estamos en deuda todavía. Verónica. Una de las cosas que han ido hablando también en el chat, y también había muchas preguntas en el formulario de inscripción respecto a ello, es cómo, que tiene que ver con la identidad del forestal y cómo comunicamos lo que hacemos y lo que somos a la sociedad. Algo hablaron, pero por ahí profundizar un poco porque hubo como muchas inquietudes en este sentido, en que no estamos sabiendo, tal vez es el lenguaje, ¿no? Justamente como tenemos una formación muy técnica, tal vez es el lenguaje inadecuado que utilizamos para comunicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y a quién le llega esa información, ¿no? Eso también. Por ese lado, había una pregunta que para mí es interesante, de Lisbeth, no sé si está por ahí. Ella pregunta en qué sector hace falta trabajar más o con mayor enfoque. Entonces me parece importante, por ahí si está y quiere profundizar un poco, sí está en el chat, no sé si quieres abrir tu micrófono. Lisbeth está por ahí. Ella es de México. Hola, buena tarde. Y pues sí, bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal y pues donde yo estudio sí es tiene mayor actividad en lo que son los aserraderos, pero hace mucha falta en saber qué otros enfoques podemos trabajar o en qué hace falta. Muchos de nuestros maestros nos dicen que hace falta economía forestal, pero no sé qué me podrían apoyar. Bueno, no sé si José Carlos está activo. Sí, claro. Bueno, ahí con base en lo que, por la pregunta de Verónica y a Lisbeth. La primera es, ¿con quién nos hace falta posicionarnos? O sea, muchos sectores, la sociedad en general. Pero yo empezaría con el sector privado. ¿Saben lo que pasa al sector privado hoy en día? Que le dicen, no cortes árboles, no uses madera, y entonces usan plástico, usan otros materiales, y dejan de lado el bosque. Es importantísimo posicionarse con el sector privado para que vean las ventajas. En temas de bonos, prefieren hacer compensación
con sumideros de otro tipo, como ¿cómo se llama? De temas de reciclaje, con los temas de porcinos, que preferir los forestales, los bonos forestales. Entonces, el sector privado es muy importante de posicionarse con los forestales. En esa idea, el lenguaje, simplificarlo, ¿qué quiero decir? Porque hay muy buenas ideas de los forestales, muy buenas ideas, pero empiezan compartiendo su idea diciendo el nombre científico del árbol o de la planta y el ecosistema, y entonces nadie les pone atención y se acabó todo. Hay que saber quién es el público y transmitirlo. Y en el tema de economía, sí, es súper vital. Yo lo que he estado entrevistando a muchos forestales últimamente y he visto cómo muchos se han especializado ya en la maestría o del doctorado en temas de economía y les ha servido demasiado. Y bueno, tengo en el caso del podcast de gente que está estudiando estos temas o que lo está trabajando y que pueden ser muy útiles. Es lo que podría decir ahorita. Yo también quiero agregar, aprovechando la consulta de un estudiante, que es todo un potencial, ¿no es cierto? Un diamante que se está puliendo, que la madera es un componente importante en el bosque, la industria forestal es importante en la economía forestal, pero que la ingeniería forestal tiene un abanico de opciones para desarrollarse. Hoy hablábamos de las cuestiones ambientales, de las cuestiones que no se contraponen. Yo creo que cuando uno habla de madera hay que incorporarle el concepto de mitigación. Entonces, hay que enseñarles, digamos, a los industriales madereros que no están aprovechando, los industriales madereros son los primeros que no están aprovechando las bondades que tienen al decir nosotros no estamos comercializando más madera, ahora estamos comercializando carbono. Hasta podrían usar estratégicamente como marketinero, nosotros somos los que estamos estoqueando en el mueble el carbono. O sea, hay un concepto que se proclama mucho, pero que a la hora de la verdad no se utiliza, que en el desarrollo sostenible tenemos que articular lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, y hoy el mundo está ávido de respuestas a lo ambiental, y los forestales son los que tienen las herramientas, pero no las sabemos, pecamos de humilde o pecamos de no creer en nosotros mismos. Por eso, si estás estudiando ingeniería forestal, te animamos a que sigas, porque estás en el buen camino y tenés muchísimo por desarrollar. Y así que, no sé si alguien quiere agregar a este concepto, pero me parece que también está muy bueno. Que tiene que ver con los liderazgos y los espacios que ocupan los forestales, que tal vez son muy pocos como decisores políticos, pero que también hay un tema que a mí me gustaría que preguntarles a ustedes qué opinan, porque hay otra manera de liderar que es la gobernanza. Y la gobernanza, cuando uno trabaja en territorio y trabaja a nivel paisaje, con diversidad de producción, y que siempre el bosque está ahí asociado para o compensar o mitigar o adaptar, siempre hay un río que cuidar y ahí está el forestal como figura importante. Y en la gobernanza es un espacio que un forestal puede liderar hacia esa motivación, ¿no? Digo, ¿no? Porque la gobernanza se trata de no haber jerarquías de ese tipo de líder a la cabeza, pero sí que tenga una manera holística de ver las cosas y que sepa traccionar o identificar a la gente en el territorio que puede liderar espacios de determinados tipos. Y es otra manera de ocupar espacios de decisión política en políticas públicas, por ejemplo, que ayuden a llevar hacia las políticas que beneficien al sector forestal. Eso por un lado. Quería preguntarles, ¿ustedes sienten que ese es un espacio que podría, en el que podría desempeñarse de alguna manera, ser decisor o traccionar a la gente esté movilizada por esos motivos? La verdad es que yo creo que totalmente. Mira, yo no conozco un ingeniero forestal que no tenga carisma. Generalmente los ingenieros forestales saben trabajar con la gente, saben escucharla, están en el bosque, Los forestales tienen el potencial de ser traductores entre diferentes sectores.
sea, porque obviamente han estudiado y entonces entienden el lenguaje académico, entienden a las comunidades y pueden entender al sector privado si se aplican a hacerlo. Entonces, el forestal puede jugar este rol porque toda la gente, digamos, el árbol es algo que nos junta, ¿sabes? O sea, es una necesidad, las reuniones, las asambleas en las comunidades se hacen debajo de un árbol que dé sombra. Vaya, el árbol emblemáticamente es un signo muy fuerte que jala. Y el forestal conoce muy bien qué hacer. Entonces tiene mucho potencial, pero el tema de gobernanza, lo voy a decir así claramente, yo creo que lo empecé a escuchar hace así como forestal, hace como unos 7 años, por mucho. Y todo es algo que no se maneja más allá de los términos académicos y que sacan muchos papers y cosas así. Ya la práctica, el que la puede hacer realidad es el forestal, pero hay que incorporarlo más y meterlo más intencionalmente. Eso es lo que sugiero. Sí, mira, yo quiero abonar, porque la verdad es que es muy interesante tu pregunta, Verónica, y oportuna, porque el concepto de gobernanza es lo que realmente demanda la gestión del bosque. ¿Por qué? Porque no podemos bajar línea. Nosotros estamos acostumbrados a que se haga una ley y esa ley baje, sin escuchar cuáles son los intereses de una comunidad aborigen, de una comunidad rural, de una industria. Y en el concepto de gobernanza nos sienta en una mesa redonda todos, con un mismo sentido. Y ese concepto de gobernanza es el que se tiene que abrazar desde los organismos decisorios. Porque si hablamos de gobernanza, como dice José Carlos, desde los papers, desde las intenciones, pero no desde la práctica, se plantean utopías. Y nosotros, la gobernanza es clave para la gestión. Nosotros tenemos que sentarnos con el cacique, con el colono, con el tabacalero, con el que necesita tierra para cultivar, con el ganadero, y necesitamos con el productor forestal. Y la visión estratégica, la visión holística, la tiene el forestal. Y para eso en la gobernanza es importante, por eso es importante estar en los lugares de decisión, porque uno puede impartir ese concepto de gobernanza desde lo práctico y no desde lo teórico. Por eso creo que más oportuna tu pregunta. Respecto a lo que hablaban sobre la formación y las falencias por ahí que tienen nuestras carreras, y muchas veces depende del carácter y la voluntad que tiene el estudiante. Y no quedarse con lo que solamente te otorga la carrera, sino ser inquieto en ese sentido y buscar las herramientas que necesito para fortalecer mi formación de base, que es la de ingeniero forestal, pero no quedarme con eso. Y acá, compartiendo con nosotros, hay muchos jóvenes que yo he conocido, he tenido el gusto de conocer, y que son jóvenes agentes para el cambio, que son jóvenes que saben liderar espacios de alguna manera y que generan ese tipo de trabajos de gobernanza en los territorios. Lo sé porque conozco su trabajo. Hay gente de Alesif también acá, de varios países, porque lo he visto en el formulario de inscripción, y son espacios que son importantes y son liderados por jóvenes, y jóvenes mujeres y hombres, que también es importante, y jóvenes que a veces son pertenecientes a comunidades originarias, que también le da un plus, porque ahí está toda la representación de esa diversidad con la que nosotros trabajamos, que no es solamente la diversidad del bosque, sino la diversidad de la gente con la que tenemos que trabajar, así como decía Juan Emilio. Hay un montón de producción ahí en el territorio en el que nosotros trabajamos. Entonces, hay que saber trabajar en esa complejidad que nosotros ayer hablábamos, ¿no? con José Carlos, diversidad y complejidad que se parece tanto al bosque y a su diversidad que ahí alberga, que ahí sostiene y que tenemos a la mano, pero hay que saber cómo manejarla sustentablemente. Y ahí es la función del ingeniero forestal y el estudiante inquieto que se está formando y que quiere liderar espacios. Bueno, va a tener que ver con eso, con que aprovechen cada oportunidad que tienen para tomar otra habilidad más. Siempre, herramientas y habilidades siempre, ¿no? No quedarse solamente con lo que te da la formación base, sino
ir por más, siempre por más. Claro. Y yo ahí sumaría el hecho de que todas las personas, pero especialmente invito a los jóvenes y a las jóvenes que están escuchándonos, que, o sea, que, ¿cómo te diré? A veces pasa que los estudiantes llegan y quieren recibir, o sea, está bien, quieren aprender, eso está bien, pero también tienen que ofrecer algo, dar valor a los demás. Es decir, no queremos jóvenes que se vuelvan estrellitas únicos, que son los únicos que hablan, no, tienen que escuchar a más jóvenes, motivar a más jóvenes, generar nuevas propuestas para más personas, o sea, siempre estar pensando en el impacto hacia la sociedad. Eso es algo que no debemos de ser egoístas, porque el forestal tiene mucho que aportar a la sociedad. Entonces, puede ser que hagas algo muy sencillo, pero tienes que pensar en cómo involucrar a los demás, cómo hacer, cómo generar. La verdad es que veo o sea, en las redes sociales veo forestales que están haciendo grandes cosas. En Argentina lo veo también y me quedo impresionado del compromiso de los jóvenes. Entonces los motivo a que sigan haciendo eso y a que ¿sabes qué? A que aprovechen ahorita. Yo hice mi primer viaje rapidísimo. Mi primer viaje internacional fue a Argentina, al Congreso Forestal Mundial, en el 2009. Y nunca me había atrevido a hacer un viaje internacional porque en mi cabeza, pues eso no era para mí, o era muy difícil, o era muy caro, y no sé qué. No, o sea, aprovechen, háganlo, viajen. Ahorita dices, pues es virtual, pues métete a las reuniones virtuales, participa, habla. Mira, si no dices lo mejor, no importa, en la próxima vas a aprender, pero siempre pensando en cómo eso va a ser útil para servir a la sociedad. Eso es básico. Mira, es importantísimo esto. Inclusive yo, si bien me desarrollo en un ecosistema específico, siempre tuve la visión de aprender de otro ecosistema, porque eso también es lo que tiene el forestal, que no necesariamente estudiemos una carrera pensando en que nos vamos a desarrollar profesionalmente en ese lugar, sino también ser ambicioso, creer que podemos estar en otro tipo de bosques y aprender de la otra dinámica. Yo creo que hay tanta experiencia y uno de los problemas creo que tenemos los forestales que escribimos poco. Entonces, pero hoy la tecnología nos permite hoy tener un contacto con gente de Colombia que nos cuente su experiencia. La problemática no son las mismas en lo cultural, en lo social, los impactos de los bosques no son los mismos, si bien desaparecen, pero las causas parecen ser las mismas, pero las motivaciones son distintas, tienen que ver con cuestiones culturales, de arraigo. Entonces, hoy la tecnología nos permite estar muy informados de qué pasa en todo el mundo. Realmente eso también a los jóvenes, invitarlos de que sean curiosos, que sean investigadores, autodidacta, como dicen, la facultad te da herramientas, pero no te lo da todo. Mucho tenés que poner, cada uno tiene que poner para potenciar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Verónica, no sé, estamos con 1 hora y media ya, la verdad que se extendió muchísimo, para mí superó las expectativas. Juan Carlos, no sé cómo te has sentido, si hay alguien más que quiere aportar. Sí, 2 personas más que quieren participar. Ruperto Quesada, ¿estás por ahí? Si puedes habilitar tu micrófono. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, claro, buenas tardes. Gracias. Saludos de Costa Rica, igualmente de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico. Es algo muy concreto. La invitación me llegó esta tarde y me llamó poderosamente el nombre del conversatorio. La profesión que salva al planeta. ¿Por qué estudiar ingeniería forestal? Hay en el público un muchacho que creo que sería como un buen ejemplo de esto mismo que estamos buscando. Porque los que somos egresados, los que profesionales y estudiantes avanzados, ya tenemos claro que estamos en algo que nos gusta, que nos apasiona. Pero hay algo que va más allá de eso, es la vocación, la motivación, el interés que pueda tener un joven que todavía está en secundaria. Y yo tuve la oportunidad de ir a dar una charla a un grupo de estudiantes interesados en la zona norte del país sobre árboles, para hablar un poco sobre identificación de árboles. A un grupo de muchachos que tienen un interés particular hacia el tema de naturaleza o de las ciencias naturales. Y entre ellos está este muchacho que está acá en el foro.
y él me mostró interés, motivación y me dijo, yo quiero estudiar ingeniería forestal. Yo quisiera que se le diera palabra a él porque al final sobre eso es lo que queremos que interactuar, ser directos. ¿Sí? Hacia ello estaba destinado el foro. Sí, a ellos está destinado. Y yo más bien les recomiendo que se haga este foro en un momento dado donde las universidades estemos entrando a lecciones para que en el primer semestre, en los primeros días, ellos valoren si realmente es la carrera que quieren o no. Y que se salgan, si no quieren, de una vez para que no calienten asientos. Sí. Entonces, Verónica, me gustaría que le cediera la palabra a Kelvin Martínez, que está aquí en el foro, para que él nos cuente su experiencia, porque yo creo que no sé si hay más estudiantes que están en ese proceso de decisión, para ver qué opina él, si ya quedó convencido o no. Los debe haber, y en la inscripción había varios que hablaban, pero ya fueron tocando algunos temas, por eso no hice las preguntas que tenían que ver con un poco el alcance que tiene el perfil de la carrera y demás, pero ya fueron como hablando del tema. Pero si está esa persona, nos gustaría escucharla. Sí, él está ahí, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Kelvin, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Kelvin, soy de Costa Rica, estoy en 11º año, este es mi último año del colegio. Bueno, mi experiencia, hace 3 años o 4 años aproximadamente estuve en un proyecto que se llama Leaf Cutter Project, de que está enfocado en ayudar a las personas de Sarapiquí, ¿verdad? Estudiantes, para formarse laboralmente en el turismo, ¿verdad? Y en la protección y la conservación de los animales. Bueno, mi experiencia ha sido muy linda, ¿verdad? Porque a lo largo de esos años he conocido a muchas personas, ¿verdad? Y he sentido, ¿verdad? Eso al amor a la naturaleza, a la protección, porque muchas, ¿verdad? Lo que se ha perdido es que muchos jóvenes, ¿verdad? No le toman tanta visión a ello. Y cuando veo un animal o un árbol, ven algo normal, pero digamos, ya cuando uno se mete, ¿verdad? Más en esto, uno ya viendo la belleza que tiene todo eso, ¿verdad? Y la importancia de cada una de esas cosas. Y de lástima, porque este año iba a hacer yo una gira a Montana, al Parque Yellowstone, que habíamos, ¿verdad? Esforzado durante todo un año, ¿verdad? Para poder ir a conocer más allá, ¿verdad? Diferentes tipos de bosques, ¿verdad? Y lástima por la pandemia no se pudo dar. Pero sí es muy lindo, ¿verdad? La ingeniería forestal, porque uno va conociendo los diferentes ecosistemas, ¿verdad? De que para qué sirve, la importancia sobre ellos. Y de ahí sí me interesa mucho la carrera, ¿verdad? Porque no está enfocada en un solo punto, sino es un mundo. Y como dijeron anteriormente, ¿verdad? Que si uno se queda con lo mismo de siempre, ¿verdad? Teniendo la visión en lo que de siempre, y uno no logra, ¿verdad? Tener su visión más grande. Y esa charla sí me ha ayudado a conocer un poco sobre la carrera y sí me parece muy interesante. Y muchas gracias a todos por los que hacen este gran esfuerzo, ¿verdad? Para sacar su tiempo y explicarnos. Muchas gracias, saludos. Gracias por participar. La verdad que es un privilegio para nosotros hacer esto y nosotros somos apasionados de la ingeniería forestal y bueno, creemos y damos gracias a Dios por este recurso maravilloso que nos ha puesto en la tierra, que tenemos el compromiso de sojuzgarlo, de gestionarlo y que algún día rendiremos cuenta de lo que habremos hecho con estos recursos. Así que la ciencia realmente al servicio de la gestión sostenible, pero mucho por hacer todavía, muchos interrogantes, y necesitamos que la gente se empodere de los bosques en cuanto al valor que tienen los bosques. Es importante de que no lo vean solamente como una cuestión económica, sino del gran beneficio ambiental que producen, la necesidad de conservar la biodiversidad, la protección de las cuencas hidrológicas, los suelos, inclusive el valor paisajístico que muchas veces no se cuantifican y que sin embargo ayudan a una mejor calidad de vida. La ingeniería forestal, como dijimos al principio, tiene distintas áreas, no solamente el bosque nativo, no es solamente el bosque cultivo,
hay muchísimo campo de acción dentro de las ciudades, dentro del paisaje urbano, dentro de la infraestructura verde, que cumplen roles estratégicos fundamentales para una mejor calidad de vida, para una purificación del aire, para la captación del carbono, inclusive para todos los contaminantes atmosféricos que andan pululando, y para la psicología, para el bienestar. Así que la verdad que nosotros hemos sido bendecidos por habernos encontrado ante una profesión tan en contacto con la naturaleza. Verónica, ¿había alguien más, creo? Estaba comentando algo, Adrián San Martín, si quiere prender el micrófono, le damos esa última palabra, después quiero un cierre, José Carlos. Esto queda grabado, así que va a llegar por mail a todos los que se hayan inscrito. El formulario queda abierto un par de días para aquellos que quieran recibir el video, de hecho. Así que pueden seguir inscribiéndose para nosotros tener los datos y poder enviarles el video. No sé si está. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te escuchas? Buenas noches. Sí, justo hablamos sobre algunos de los desafíos. Soy un estudiante aquí de Bolivia. Estudio en la Escuela Forestal, estoy en segundo semestre. Y hablando en la charla, se estableció algunos de los desafíos como o del gobierno o la sociedad, como desprecia o no valora tanto la carrera como tiene un valor mucho más de lo económico. Y uno de los temas que no escuché mucho era sobre el cambio climático o la contaminación o degradación del ambiente, y quería preguntar más si va a haber de aquí a unos 20 o 30 años bosques en el mundo. Es una de las cosas que me pesa mucho al estudiar justo el tema de la sociedad y lo ecológico, cosas que estoy yendo un poco más de lo que aprendo, ¿no? En el semestre siento que a veces no hay suficiente tiempo. Estoy aprendiendo que hay muchas herramientas para adaptarse en la carrera. Uno tiene que aprender muchos lenguajes, saber cómo incorporar la tecnología, como he visto hay una aplicación para justo la valorización de bosques urbanos, como cuánto oxígeno y todo lo que produce, sus beneficios ayuda, y entiendo que ya estás incorporando tecnología, meteorología, y hay muchas cosas más que estoy viendo que hay estas herramientas disponibles, pero no están ofrecidas justo en la carrera. Son cosas que estoy encontrando más bien gracias a la pandemia, disponibles por internet, por justo estas sesiones. Y bueno, justo eso quería llegar a preguntar si creen que de todas estas herramientas que veo y todo, siento este peso o algo oscuro que en el futuro no sé si va a haber mucho. Veo que hay mucha degradación del bosque y no sé si ustedes qué opinan sobre el tema, si a largo plazo, de aquí a 20 o 30 años, habrá espacio para justo esta rama o esta ciencia forestal. Perfecto, sí. Bueno, antes de pasarle la palabra a José Carlos, así hacia el cierre, después Verónica, en relación a esto, yo creo que a partir de la preocupación mundial ante el cambio climático, creo que lo hemos dicho en este conversatorio, estamos frente a una gran oportunidad, la ciencia forestal y la ingeniería forestal, de dar respuesta a la mitigación y a la adaptación, como agregó Verónica. Yo creo que los bosques están siendo valorados más ahora por su valor, digamos, ecosistémico, que por su valor madera, como siempre se lo valoraba. Indudablemente tenemos dos grandes enemigos desde el bosque, digo, que uno es la frontera agropecuaria, que sigue avanzando, y la expansión de las ciudades, de la urbanización, son siempre históricamente los grandes enemigos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que han ido desplazando a la superficie boscosa.
En Bolivia tienen la particularidad también de que muchos bosques nativos desaparecen por la agricultura, y eso es constante, creo que en todos los países de Latinoamérica. No obstante, hay indicadores que dicen de que la tasa de deforestación va disminuyendo. Yo creo que se va tomando conciencia, por eso los comunicadores son fundamentales y estratégicos. ¿Para qué? Para que la gente se empodere, para que la gente pueda, digamos, poner en valor el bosque. El bosque desaparece porque no se lo valora, ¿me entendés? Entonces hay como doble discurso. Los que quieren preservar el bosque, pero a la hora de la verdad lo desplazan. Y también tiene que haber desde el sector privado una inversión genuina y concreta para los tenedores de bosque puedan recibir beneficios por los servicios ecosistémicos que están produciendo. O sea, yo creo que el futuro es promisorio, te digo a vos que estás preocupado por eso, porque los bosques están tomando cada vez más importante, porque se lo está valorando aún más por los servicios ecosistémicos más que por el valor madera. José Carlos, no sé, ¿querés agregar algo? Claro, toda la razón con lo que mencionas, y yo lo que reforzaría es, pues ese es nuestro rol. O sea, si queremos bosques en el futuro y que sigan jugando, es lo que tenemos que hacer que nosotros existan. O sea, no se lo podemos dejar a otros, no le podemos dejar la responsabilidad a la sociedad o a otros sectores. Nosotros tenemos que tomar las riendas y decir, estos son los bosques del futuro, así se van a trabajar, y para que duren 20, 30, 100 años y mucho más, los bosques van a estar ahí y muchos de nosotros vamos a jugar ese rol para que estén ahí. Perfecto. Verónica, ¿cerramos? Cerramos. Bueno, le agradecemos a todos los que presenciaron el conversatorio. Nada más saber que para nosotros somos apasionados de nuestra profesión. Para mí es la mejor profesión del mundo. Lo hago con mucho amor, mucha responsabilidad, mucho compromiso cada día, y agradezco todos los días de mi vida por haber elegido esa carrera. Nunca me arrepentí, no hubo un día de mi vida que me haya arrepentido, pero sí también invitar a otros profesionales a que trabajen con nosotros, que no solamente la responsabilidad esté en los bosques, sino que el cambio también tiene que venir por otros sectores hacia la sostenibilidad, que nosotros podemos aportar mucho desde nuestro ámbito laboral, pero que también necesitamos que otros sectores hagan sus adaptaciones necesarias para acompañar ese cambio climático. Bueno, y nada más por mi parte, agradecerles, decirles que va a estar disponible. Hay algunas cosas más en el chat que también me gustaría hacerte llegar, José Carlos, que como tiene redes bien activas, está bueno para que vayas por ahí tomando algunas y respondiendo, lo mismo con el formulario de inscripción que tenía algunas preguntas. Y bueno, a Karina dejó ahí en el chat también el mail de Alesif para que puedan obtener ahí mucha más información acerca de la carrera. Y bueno, invitarlos a los demás conversatorios que vamos a tener próximamente. Les van a llegar nuestras invitaciones porque ya tenemos sus contactos. Así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar prontamente. Muchísimas gracias, José Carlos, un gusto. Adiós, José Carlos, muchísimas gracias. Agradecerte, José Carlos, bendecir a tu pueblo mexicano, hermoso pueblo mexicano, y a cada uno de los países que se ha representado en este conversatorio. Bueno, celebrar este momento y renovar el esfuerzo y el compromiso en pos de conservar el bosque tan valioso que tenemos, ya sea nativo, y propiciar cultivos de masas boscosas para abastecernos de madera. La madera es el material más noble con el ambiente, más amigable con el ambiente. Así que celebro este conversatorio muy positivo, muy conforme. El próximo viernes estaremos con la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, que es una ingeniera forestal, así que es un privilegio para nosotros. Están invitados, vamos a abordar el liderazgo de las universidades en este desarrollo sostenible, de la importancia de las universidades en esto que se propicia, que queremos alcanzar como desarrollo sostenible de este mundo, de esta sociedad.
Así que bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga en abundancia. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, que anden bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, saludos de México. Hola a todos. Muchas gracias. Éxitos en sus trabajos y carreras. Saludos de Guatemala. Saludos desde Costa Rica. Adiós a todos. Saludos, José Carlos. Te invitamos al Tecnológico de Venustiano Carranza. Claro. José Carlos, tenés que regresar a Costa Rica con Vero y con el profesor Juan, ¿verdad? Claro. Tienen que venir los tres, por favor. Un gusto. Abrazos, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, adiós.